Aprendientes, amigos, vengo de la revisión de lógica y matemática discreta. Algunos alumnos no se lo han tomado bien. ¿Que por qué les hemos quitado puntos? ¿Por la falta de claridad de pensamiento? ¿Por la escritura? ¿Por las faltas de ortografía? ¿Por los conocimientos? ¿Por la confusión mental? Pero no importa. Yo sigo aquí. Voy a dar la clase. Bien, vamos a ver el mapa mental de inducción y recursividad. Empezamos el tema. A ver que ponga esto en grande. Empezamos el tema, como siempre, haciendo énfasis en la importancia que tiene lo que sea que estemos estudiando, en este caso, inducción y recursividad. Entonces, hicimos énfasis en la inducción y en la recursividad. Hicimos dos énfasis distintos, uno sobre las destrezas, es decir, que la inducción y la recursividad te da una manera de pensar que es bastante importante en sí misma, y luego hablamos de las aplicaciones de la recursividad, del pensamiento recursivo a la computación. Bien, una vez visto eso, empezamos con inducción, que va a ser la base para la recursividad, y empezamos definiendo las propiedades expresables en términos de números naturales, que van a ser las propiedades naturales con las que vamos a trabajar en recursividad e inducción. Bien, la inducción se basa en una propiedad que depende de un número natural, y lo que es la propia inducción se basa en el axioma del mínimo, que te dice que todo subconjunto de números naturales tiene un mínimo. A partir de ahí probamos el principio de inducción, enunciamos el principio de inducción. El principio de inducción, que tiene dos partes: el paso base, en que pruebas tu propiedad P para un número concreto, digamos 0, el número da igual. Y luego tienes un paso inductivo que dice que si la propiedad es cierta para n, entonces es cierta para n más 1. Si se dan ambas cosas, entonces la propiedad es cierta para todos los números naturales. Bien, hicimos unos cuantos ejercicios y problemas al respecto, y luego vimos que había casos en los que la inducción normal, la que acabamos de probar, que se llama inducción débil, no valía, porque básicamente lo que hace la inducción débil es reducir el caso de n al de n menos 1. Es decir, tienes un problema que depende de n y ese problema se resuelve en términos de n menos 1, pero hay otros muchos casos donde el problema para n se resuelve en términos de valores menores que n menos 1, de varios valores por un lado y luego de valores menores que n menos 1. Entonces hablamos de la inducción fuerte, que aquí así la he escrito, donde tenemos el paso base es el mismo, P de 0 es cierta, y ahora la hipótesis de inducción lo que dice es que de P0 a Pn se suponen que son ciertas, y cuando eso ocurre y se puede probar entonces que P sub n más 1 es verdadera, entonces la propiedad es cierta para todo n. Esta es una versión de la inducción que es bastante útil, y ahora viene otra que es también de las que aparecen con mucha frecuencia, que es una variante del principio fuerte de inducción. Ahora tenemos que P de m es cierto para cierto m, que varía entre 0 y k. ¿De acuerdo? Aquí lo que estamos diciendo es que de P0 hasta Pk son ciertos. Ahora el paso inductivo me dice, cojo un n mayor que k, y si P de m es cierta para m con m menor que n, entonces la propiedad es cierta para n más 1. Cuando esto ocurre, cuando esta implicación es cierta, entonces P sub n es cierta para todo n. Bien, hicimos también varios problemas de esta parte, ¿de acuerdo? Que sería esto que pone aquí de las demostraciones por inducción. ¿De acuerdo? Hicimos algunas de tipo geométrico, otras de tipo fórmula, en fin, una variedad bastante grande de demostraciones por inducción. De ahí pasamos a la segunda parte del tema, que es recursividad.
Entonces empezamos hablando de conjunto recursivo. La idea de recursividad es que algo está definido en términos de sí mismos para valores o tamaños menores. Entonces empezamos viendo algunos ejemplos con conjuntos geométricos, ¿vale? Esos ejemplos que pusimos de las cerillas, de los puntos, etcétera. Y luego pasamos a listas, que es un objeto muy natural dentro de la computación. Y ahí estuvimos investigando y practicando las definiciones recursivas de conjuntos. De ahí pasamos a funciones recursivas. Entonces aquí hay una casuística. Empezamos hablando de expresiones recursivas, que en principio pues eso, son expresiones en que una expresión dada aparece en su propia definición. Por ejemplo, f de n igual a f de n-1 más 5. Cosas así. Pero no toda expresión recursiva da lugar a una función. Ese es el problema, ¿no? Por ejemplo, f de n igual a f de n más 1, pues no es una expresión recursiva, pero no es una función recursiva. De ahí tuvimos la distinción conceptual entre correspondencia recursiva y función recursiva. Una correspondencia recursiva puede devolver más de un valor, pero no es eso lo que queremos son funciones recursivas, es decir, que devuelvan un único valor. Entonces, digamos, la escalera conceptual ha sido expresión recursiva, es un conjunto de símbolos y operaciones que puede tener sentido o no, que se llama a sí mismos, y entonces eso sería el primer paso. Luego vemos correspondencia recursiva, esos símbolos tienen sentido, pero me devuelven más de un valor y no me interesa. Estamos estudiando funciones, y las funciones se caracterizan porque devuelve un único valor. Cuando tenemos una función recursiva, pues vemos que en su definición aparecen dos trozos: la regla básica, que es un conjunto pequeño de valores explícitos, y la regla recursiva, que es la parte en que la función se llama a sí misma. La regla básica, los valores de los que hablamos, se llaman conjunto de partida o condiciones iniciales. Ambas notaciones, terminologías son correctas. En particular vimos la serie de Fibonacci, que la mencionamos explícitamente porque aparece mucho en computación. Luego hablamos de árbol de dependencia, que es una estructura de datos que te permite visualizar las dependencias internas de una función recursiva. Cuando una función recursiva está bien definida, su árbol es finito. Sí, solo sí, su árbol es finito, de hecho. Y entonces hemos usado esto en los problemas para ver que a ciertas expresiones recursivas no eran función. Y esto sería todo el mapa mental de recursividad. ¡Seguimos aprendiendo, amigos!